con nuestro evento paralelo. Para ello vamos a iniciar con la divulgación que va a hacer aquí la compañera Margarita, y pues vamos a pedirles si pudieran ponerse de pie, porque el espacio es reducido. Entonces la compañera Margarita va a dirigir esta primera parte de la intención. Buenos días a todos y a todas. Voy a realizar una invocación virtual en mi idioma materno. Emi wakuerapa toinue masari banai kune inturwen kakaba yolabika turantare dia turwen kakabanai almaromegan wenapa tumaran marga bikin makarnai di akara-akara marbukwat wabinan na marakara sunmay malat almar muriyo maladi almar gaeli almar gaveli almar suneri akara-akara marubetos eso kuba utumaje nandumaje emi na bese bosmala almar na aminanai neko urusaya tumagan mama iti Niki nue arba ekebe anarbo, eso poemi we gargum asid, ome anakara bufadi, anarake nanai, niki nabili, nigar marceleto, niki nabili, almaromegana, nimigana, totogana, nabili, nikumugagara, saubanitagua, urbanitagua, saila tumara, madama daino. Eso que me imagine, we bufadi, guabre, antorgama, we maladi, almarono chukai. Eskuwa dumate na beskore, diwara marga bemensisa, almarga veitur la metenade, tutumar bable beañide, cuale marca vale na bese rotatina, nanduma penimaidi, cuale marga bemaskune luimai, we cuale marca le pruba bormaidi, soganaidi, na paurubari, mubilibari, nega dubari, vale na bese goyenando makakine, eso fue machine, Muchas gracias, compañera Margarita. Vamos a dar inicio con nuestro evento paralelo en el marco del 25 periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, Políticas Interculturales para Prevenir y Erradicar las Violencias, organizado por el Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, en alianza con el Gobierno de México, el Foro Internacional de Mujeres Indígenas FIMI, ONU Mujeres, Unión Europea, Chiapas, Centro de Culturas Indígenas del Perú. Para dar inicio con nuestro evento vamos a dar la palabra a Jennifer Feller, Directora General de Derechos Humanos y Democracia, Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, para que nos dé unas palabras de bienvenida. Muchísimas gracias, es un honor para mí estar aquí con todos ustedes. Gracias por venir a la misión de México ante Naciones Unidas, es su casa, y pues bueno, también un placer siempre compartir con mi amiga Norma Don Juan, con quien también pues, hemos ahí hecho varios proyectos, iniciativas juntas, así que pues, también siempre bienvenida a tu casa, reconozco también y agradezco de manera particular al Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas y a la CONAMI, quienes acaban de tomar precisamente su coordinación. Agradecemos también al Foro Internacional de Mujeres Indígenas y a Chirapac por la convocatoria y por abrir este espacio de diálogo. Es un honor para México participar como copatrocinador de este evento paralelo. El tema central es el 25º Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU, titulado Garantizar la salud de los pueblos indígenas, incluso en contextos de conflicto, y nos convoca a reflexionar sobre la profunda interrelación entre la salud física, mental y espiritual, para lo cual es esencial erradicar todas las formas de violencia que afectan a los pueblos indígenas y en particular a las mujeres indígenas. Para el Gobierno de México, este evento es de especial relevancia porque reconoce que nos convoca una causa urgente y transformadora, que es la prevención y erradicación de todas las formas de violencia que afectan a las mujeres indígenas,
Unidos declaró el pasado 2025 Año de la Mujer Indígena, precisamente para visibilizar estas situaciones y bueno, pues también para colocar su pleno posicionamiento como actoras claves en las políticas públicas, la agenda multilateral y la construcción de soluciones sostenibles. Es cierto que existen compromisos internacionales asumidos por México que exigen la protección de las mujeres indígenas, tanto en el marco de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, y aquí quiero reconocer también a mi compañero de Limpia, Gustavo Torres, porque precisamente estamos hablando de que nos tocó hace ya 20 años casi la negociación precisamente aquí de la Declaración de Pueblos Indígenas. Bienvenido, como siempre, Gustavo. Y bueno, aprovecho para saludar a Víctor Leonel, que viene de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Es mi contraparte en Derechos Humanos en esta Suprema Corte, que empieza una nueva etapa en la historia de México y donde por primera vez tenemos a un ministro presidente de la Suprema Corte proveniente de uno de los pueblos indígenas de México, y pues Víctor es parte de su equipo más cercano, así que pues de nuevo bienvenidos por estar aquí. Gracias por estar aquí. También otro de los instrumentos importantes es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Por su parte, México se ciñe también a la Recomendación General número 39 del Comité de la CEDAW, de la cual comentaré más adelante. Reconocemos que la violencia contra mujeres, jóvenes y niñas indígenas es una realidad alarmante y persistente, y reconocemos también que persisten desafíos como una limitada cobertura de los servicios interculturales, la necesidad de fortalecer la coordinación institucional, la capacitación de servidores y servidoras públicos y la participación efectiva de las propias mujeres indígenas en el diseño y en la evaluación de las políticas. La violencia no solo afecta al cuerpo, sino también la mente y el espíritu, erosionando la cohesión comunitaria y la identidad cultural. A pesar del marco normativo internacional y de los avances que sí se han registrado, urge sumar esfuerzos para reforzar medidas destinadas a la erradicación de las violencias con enfoque intercultural e integral. El hecho de celebrar este evento en ocasión del foro permanente brinda la oportunidad para que los diferentes actores aquí reunidos de diversas partes del mundo y de distintos orígenes podamos dialogar precisamente sobre los retos que enfrentan los pueblos indígenas, y también las buenas prácticas que podamos recuperar para efectos de poder también tomarlas como referencia para superar desafíos. México reitera su compromiso con el diálogo multiactor y la cooperación internacional. Les invitamos a todas y todos a participar activamente en este evento, a compartir experiencias, a fortalecer alianzas y avanzar hacia políticas integrales, interculturales y sostenibles que garanticen esta vida libre de violencias a todas las mujeres y niñas indígenas que tanto esperamos podamos alcanzar algún día. Solo así podemos verdaderamente hablar de sociedades más justas, sanas y resilientes. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A la compañera Norma Don Juan Pérez Nahua, coordinadora regional de ECMIA, México. Nani, buen día para todos, todas. Pido permiso a sus corazones para poder compartir la palabra, para que puedan recibir la mía en sus corazones. Y pues estoy aquí con la voz colectiva del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, que tiene presencia en 23 países de la región, desde Canadá hasta Argentina. Un trabajo de 30 años, de un caminar de 30 años, en donde pues hemos ido aprendiendo a reconocer también, a hacer críticas, pero también a reconocer y a valorar cuando hay esa voluntad, esa disposición de escucha, de respeto, de no imponer. Entonces agradecemos aquí a la misión permanente que nos haya abierto las puertas, que nos permite estar aquí, que nos haya brindado las facilidades para hacer posible este evento
para hacer más visible el trabajo organizado que hacemos las mujeres indígenas y poder cambiar esta narrativa de víctimas a protagonistas con derechos. Entonces, agradecemos esta disposición. Como decíamos, somos críticas, pero también queremos reconocer, ha cambiado, no es lo mismo que hace 30 años lo que está pasando tanto en México como en la región. Es una región con grandes contrastes. Todavía tenemos países en donde se siguen resistiendo a reconocer nuestra existencia y otros, como en el caso de México, donde se ha avanzado en marcos constitucionales, políticas públicas, presupuestos y en esto que llamamos interculturalidad. Hay avances, pero todavía no llegamos a donde quisiéramos llegar. Todavía hace falta mucho trabajo y por eso estamos hoy aquí para compartirles este esfuerzo, este documento sobre lineamientos estratégicos para políticas interculturales, para prevenir y dar respuesta a las violencias contra las mujeres y las niñas indígenas. Vamos a compartirles desde nuestras conceptualizaciones hasta cómo podríamos estar aplicando, cómo se materializa eso que llamamos interculturalidad más allá de los discursos y más allá de pensar en que debe haber traducción e interpretación a nuestras lenguas, ¿no? Que por supuesto es algo fundamental y que tiene que estar presente siempre, pero no es lo único. Entonces, bueno, queremos compartirles para que también estos lineamientos sean un instrumento que nos permita seguir dialogando con los estados, seguir partiendo de los puntos de coincidencia y apuestas comunes que tenemos, porque sí hay apuestas comunes. Creo que ahí el gran reto es ponernos de acuerdo en los cómo, ¿no? Cómo queremos hacerlo, cómo queremos posicionarnos desde los pueblos y las mismas mujeres indígenas. Lo que es indudable es que queremos ser protagonistas, que tenemos el conocimiento, la sabiduría, la capacidad para hacerlo, pero también reconocer cuál es el papel del Estado como garante de derechos, hasta dónde le toca, hasta dónde no le toca. No esperamos que se institucionalice todo lo que hacemos los pueblos, ¿no? Y aquí están mis hermanas de la Red Global de Partería, a las cuales les damos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos, y que justo es la discusión que está vigente. ¿Cómo queremos que se reconozca, por ejemplo, la partería, nuestros sistemas de salud? ¿Queremos que se institucionalice o no queremos eso, ¿no? Entonces creo que ahí nos toca todavía un largo caminar, y pues valoramos y reconocemos estos espacios, este diálogo que está caminando hacia la horizontalidad. Todavía nos faltan, porque dentro del gran Estado mexicano no tenemos la misma disposición y sensibilidad en todos el funcionariado, ¿no? Y eso también hay que reconocerlo, decirlo, nombrarlo. Como lo hemos dicho, la crítica no se trata de denostar, sino de visibilizar lo que tenemos que seguir trabajando. Y a la política para pueblos indígenas le falta perspectiva de género, y al género le falta perspectiva intercultural. Entonces tenemos que hacer ese puente y seguir dialogando, seguir construyendo y entretejiendo. Así que bienvenidas a todas, muchísimas gracias por el esfuerzo de estar aquí, y pues seamos parte de este diálogo. Gracias. Muchas gracias, Norma. Enseguida vamos a tener dos momentos. Un primer momento que va a ser la presentación del documento Políticas Públicas sobre Violencias, en donde se va a profundizar en el contexto actual de las violencias que afectan a las mujeres, jóvenes y niñas indígenas, desde los enfoques y los principios para el abordaje de las violencias.
Para ello vamos a invitar a la mesa a la compañera María Ercila Castañeda, quichua de Conaye, Ecuador, y a Jacqueline Odicio Cacataibo, de la organización FEMUCA del Perú, para que nos acompañen aquí en el panel. Después de escuchar a estas tres compañeras junto con la compañera Norma Don Juan Pérez, vamos a pasar a otro panel en donde van a tener la intervención otras compañeras que voy a enunciar después de este primer panel. Y bueno, pues vamos a tener 5 minutos cada una para poder intervenir en este primer momento, que es la presentación del documento Políticas Públicas sobre Violencias, y para ello le voy a dar la palabra a Norma Don Juan Pérez, de la Coordinadora Regional del ECMIA México y CONAMI México, para que intervenga por hasta 5 minutos. Adelante. Gracias, Esther. Pues queremos empezar por la historia, porque como es importante tener memoria histórica y saber que este documento que hoy les estamos presentando no nace en un año o en dos, lleva prácticamente 30 años de gestación, porque nosotros empezamos a caminar de manera, digamos, más articulada desde 1995, cuando se hace la conferencia de Beijing, ¿no? La conferencia de mujeres, y donde no decía mujeres indígenas, pero decía mujeres, y entonces dijimos, entonces tenemos que estar ahí, porque habla de mujeres, somos mujeres y es importante nuestra voz y presencia. Entonces, ese fue uno de los primeros espacios donde mujeres indígenas de distintas regiones del mundo nos encontramos, y donde empezamos a dialogar y reconocimos que las violencias estaban en los distintos ámbitos de nuestras vidas, tanto en el espacio privado como en el espacio público, y que podíamos hablar de violencias hacia nosotras como mujeres, pero también las violencias contra nuestros cuerpos. Y ahí alzamos la voz muy fuerte y clara para decir que no se podía alcanzar la igualdad de género mientras siguiera, en ese momento se hablaba del primer y tercer mundo, mientras el primer mundo siguiera explotando y despojando a nuestros pueblos que se decía estaban en el tercer mundo. Entonces decíamos, la igualdad de género no se va a alcanzar si no se trabaja también en la desigualdad que hay entre países y entre las distintas naciones. Entonces, ahí empezamos a nombrar varias cuestiones y seguimos con esta reflexión y construcción de qué entendíamos, de cómo se tomaba forma y cuáles eran los impactos y consecuencias de estas violencias. Y llegamos al 2020, al 8º Encuentro Continental de Mujeres Indígenas de las Américas en México, donde también se hacen mesas temáticas de reflexión, y también en ese momento ya teníamos una publicación que fuimos trabajando, donde fuimos documentando el trabajo que las mujeres indígenas hacemos desde los territorios para enfrentar esas violencias ante la ausencia del Estado, porque los estados no estaban llegando y nosotras todos los días estábamos viviendo violencia, y entonces teníamos que actuar, tomar el problema en nuestras manos, y así lo hemos hecho, y logramos documentar en toda lo que hoy conocemos como América distintos esfuerzos organizativos de nuestras hermanas, desde la atención, la prevención, acceso a justicias, en fin. Y entonces eso dio paso a este documento de políticas públicas, a estos lineamientos. No voy a poder hablar de cada parte, pero solo les menciono para provocarles la curiosidad y que al finalizar puedan llevar uno de estos ejemplares para revisarlo con más calma. Nuestros principios rectores son la igualdad en la diversidad. Otro principio es contra las violencias en nombre de la cultura y la tradición.
Es decir, nosotras como mujeres indígenas nos reafirmamos en nuestras identidades, pero no vamos a permitir ni a tolerar prácticas que estén atentando contra nuestros derechos en nombre de la cultura o la tradición. Eso no lo vamos a permitir. También la participación plena como sujetas de derechos, la libre determinación, que ahí de repente hay ciertas tensiones cuando hablamos de que no vamos a tolerar las violencias en nombre de la cultura ni la tradición, porque como pueblos dicen yo tengo derecho a mi autonomía, sí, pero también la autonomía implica autorregularnos, implica reconocer las prácticas que están violentándonos al interior de las comunidades. También el principio de progresividad y coherencia, interseccionalidad e interinstitucionalidad. Las violencias son múltiples y por lo tanto requieren respuestas integrales que no corresponden solo a la Secretaría de las Mujeres o solo al instituto que atiende a los pueblos indígenas. Tiene que ser algo transversal en las políticas públicas. Y entre los principios, esos serían nuestros principios rectores, y los marcos normativos pues serían a partir, por lo menos, como piso mínimo, todo esto que también ya la embajadora mencionaba, la CEDAW, el convenio 169, el consenso de Montevideo, Belén do Pará, etc. Los enfoques bajo los cuales estamos planteando estos lineamientos son el enfoque de derechos humanos, enfoque de género, enfoque antirracista, intergeneracional e interseccional. Y también los ámbitos de abordaje, que van desde la prevención, pasando por la atención y sanación integral de las violencias, el acceso a las justicias, no a la justicia, sino a las justicias, la reparación y garantías de no repetición y la protección. Y esto tiene que estar en todo el ciclo de la política pública, desde un proceso constructivo de participación plena de nosotras hasta el seguimiento y la evaluación de estas políticas. Y también la articulación y las alianzas con la academia, con incluso las empresas, que es un gran tema de discusión, pero también tenemos que hacer que asuman sus responsabilidades, así como las agencias y organismos de la ONU y por supuesto los estados. Así que es parte del contenido de estos lineamientos que esperamos sean una herramienta para nosotras también como mujeres indígenas, que sigamos en la reflexión el cómo lograr materializarlo, y también el diálogo con los estados. Así que ahora quiero darle la palabra a mi hermana Jacqueline para que pueda comentarnos un poco sobre otro apartado muy importante de las violencias. Muchas gracias, hermana Norma. Muchas gracias a la Misión Permanente de México, que siempre nos abre este espacio como etnia para nosotros poder realizar diferentes eventos que nos gustaría que también nos escuchen. En estos eventos paralelos de diferentes eventos que realiza la ONU. Quiero hacer el hincapié de que yo vengo de un territorio, soy de la Amazonía peruana, del pueblo Cacataibo, pero actualmente estamos siendo azotados por el narcotráfico. Donde se habla de territorio, donde se habla de la Amazonía, pero sin embargo dentro de ello habitamos nosotras, las que sufrimos muchos tipos de violencias. Nuestras niñas, nuestras mujeres, nuestros niños están siendo víctimas de violencias, y los cuales quiero decir que este libro no solo es un documento, sino también que etnia no solo es que nosotros nos ven a nosotros participando en estos espacios, sino también que han llegado al territorio, que han sido escuchadas. Este libro ha sido hecho por muchas mujeres, por muchas jóvenes, en reuniones, sacando, y para nosotros es muy importante el lanzamiento de este libro. Significa mucho. Acá están nuestras demandas, que ahora estos espacios no solo venimos a quejarnos, también traemos propuestas de cómo queremos que nos atiendan, que cómo queremos que sean reconocidos nuestros derechos. Lamentablemente, cuando el Estado nos ha abandonado, cuando el Estado nos ha dejado de lado,
etnia, Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas, ha estado persistiendo durante 30 años y queremos nosotros como juventudes también reconocer el trabajo que vienen haciendo las hermanas con muchos años de trayectoria, cuando nosotros pues estábamos siendo víctimas de muchas violencias, y en los cuales de mi persona también no podía estar al frente de muchas personas como ustedes, a los cuales ahora siento que me voy abriendo un poquito más, y eso es una lucha constante hacia nosotros y a las hermanas que no nos oyen en nuestros territorios. Agradezco también la participación de otras hermanas indígenas que estamos acá. Todas venimos por diferentes agendas, pero hay que reconocer cuántas violencias sufrimos en nuestros territorios, y nuestras hermanas, nuestras niñas siguen viviendo estas violencias. Así que no solo es un documento realizado por muchas mujeres indígenas durante muchos años, y estamos muy agradecidos también por los aliados que se han ido sumando durante estos años, y que podemos hoy día poder mostrarlos mediante un documento. Quiero que se tomen el tiempo de poder verlo, agradecer a la hermana Norma y al CONAMI México, que también ahora están siendo los coordinadores continentales, y para nosotros que no nos dejen de lado también el Estado. Ahora México, que también tomen en cuenta estas recomendaciones que nosotros, este documento también que nosotros tenemos. Acá hay un documento que se puede trabajar en muchas formas y seguir dando incidencia a las juventudes, niñez, mujeres indígenas en nuestros territorios. Seguimos siendo por las empresas extractivas, que el Estado viene creando políticas a favor de estas empresas, a favor de la criminalización. Lamentablemente tuve una reunión con el relator, y decía, cuando presentaba un documento, ¿por qué el Estado no ve esa problemática que ustedes tienen? El Estado sí ve la problemática que tiene, sabe lo que estamos sufriendo, simplemente que son parte de eso. Lamentablemente hablo de mi país, Estado peruano, que estamos viviendo múltiples violencias, discriminación, vulneración de nuestros derechos. Somos considerados como enemigos en vez que nos tomen como parte de aliados, lamentablemente. Y espero que esta reflexión lleve a nuestros territorios y que la lucha siga continuando, que sigamos trabajando por nuestra niñez, por nuestra juventud y también por nuestras hermanas mayores que ahora están. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a pasar el micrófono a María Ercilia Castañeda, de la organización CONAIE Ecuador, también para que nos dirija unas palabras por hasta 5 minutos. Adelante. Distinguidas hermanas que compartimos la mesa directiva, muy buenos días para cada uno de ustedes. Soy Ercilia Castañeda, vicepresidenta de la CONAIE. Quisiera partir del primer punto de que las mujeres en el mundo hemos sido actoras muy importantes, somos embajadoras de la cultura, somos las que administramos la chacra, administramos los negocios, pero también somos sobrevivientes de múltiples violencias. Ante esa situación, sí es importante reconocer los avances, el reconocimiento de los derechos. Sin embargo, un reconocimiento sobre el papel no permite superar, combatir, erradicar la violencia. Por lo cual es necesario que las políticas públicas que se planteen en este documento, que es un trabajo de muchos años, que hay que reconocer que muchas mujeres pusieron todo este esfuerzo, que los organismos internacionales, los estados, garanticen que las políticas públicas estén acompañadas con un presupuesto, y ese presupuesto que sea ejecutado por las mujeres, por etnia, porque a veces con estas intermediaciones también queda en el camino los fondos. Cuando los estados asignan, así sea un pequeño presupuesto, y buscan esta tercerización, quedan en el camino. Y por eso pues nosotros desde ECMIA como mujeres también pedir a todos los donantes, a la cooperación, que permita
que estas políticas públicas se garanticen con recursos, por un lado. Punto 2, en estas políticas públicas también que haya ese compromiso, sobre todo en la formación, para que las mujeres en la participación en los espacios de toma de decisión no lo sea por su condición de mujer, sino por una agenda que tenga para resolver los problemas de desigualdad, los problemas de violencia que cada día estamos enfrentando. En caso ecuatoriano, en la Amazonía ecuatoriana, 60% de fuentes de agua están contaminadas de E. coli. La mujer es la que primero accede al agua, la última a mantener con el agua, y el agua debe ser de calidad. Y no solo en Ecuador, sino en el mundo. Y para lo cual, pues, es necesario que llevemos ese compromiso como mujeres. Y lo seguro lo vamos a hacer con ese acompañamiento de Enya, de nuestra hermana Norma y de todas. Llevar con nosotros esa agenda política para estos espacios de toma de decisión, lo podamos transformar esas realidades. Y finalmente, en el tema de participación política, que todos los países se haga realidad la paridad de género. Porque a veces dicen los gobiernos locales, no sé si solo en Ecuador, dice, en tal jurisdicción vamos a perder las elecciones y ahí que esté una candidata mujer. Y eso no podemos aceptar, hermanas. Para lo cual, pues, que desde los estados también se implementen estas políticas públicas que garanticen esta participación plena, efectiva, y que genere condiciones. Digo condiciones, ¿por qué? Porque en el caso de Ecuador, que es muy parecido a otros países, resulta que solamente 1 de cada 10 mujeres tenemos un ingreso. Y si ese ingreso nos consultamos, en caso ecuatoriano es de $287, cuando el sueldo básico es de 482. La canasta básica está sobre los $800. Es decir, una mujer para comprar una canasta básica debería trabajar 4 meses. Con esos ingresos, bastante imposible estar participando en temas en la ley electoral. Por eso, desde los estados deben garantizar para que la mujer tenga esta posibilidad de participar, y no solamente en lo local, sino también a nivel nacional. Con esto, pues, agradecer a cada uno de ustedes por ese compromiso que en esta mañana nos llevamos, y a la vez también que desde el foro permanente, que estas políticas públicas que estamos planteando sea un mandato. Sabemos que no es vinculante, sin embargo, un exhorto de organismos internacionales, eso es un mensaje muy importante para los países que son suscriptores de los convenios. Muchísimas gracias, una buena mañana. Muchas gracias, compañera. Creo que ya tenemos completa la mesa. Vamos a iniciar entonces con nuestro siguiente panel y vamos a tener la intervención de nuestras panelistas con una primera pregunta, bueno, la única pregunta. A partir de la presentación del documento, ¿qué acciones o medidas concretas propone para avanzar en el abordaje integral e intercultural de las violencias que afectan a las mujeres, jóvenes y niñas indígenas? ¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades? Y para ello le voy a pasar la palabra a Brenda Gun, experta del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, hasta por 5 minutos. Tiene la palabra. Thank you. I will be speaking in English. Anyone needs to correct the translation. I want to start by thanking the organizers for having me today on this panel on a topic that is very near and dear to my heart and to my own family and community. I
also need to start with an apology. I will probably need to leave right after my remarks to get back to the permanent forum session. This morning is the dialogue with Indigenous peoples, and while I am very passionate about addressing violence against Indigenous women and girls, I also want to make sure that I'm in the room to hear from and engage in a dialogue with Indigenous peoples. And so I will start then perhaps just by sharing a few of my own reflections on what's been happening in Canada and some of my own ideas around how we can begin to take concrete steps towards addressing violence against Indigenous women, youth, and girls. As some of you may be aware, we had a national inquiry into the situation of missing and murdered Indigenous women and girls in Canada that took place from approximately 2016 to about 2018. And the final report of this national inquiry is available online in English, probably French. And I had the pleasure of participating in the national inquiry as an expert and provide testimony. And in that testimony, I focused on the need for all analysis and responses to violence against women to take a human rights-based approach to addressing the situation of Indigenous women and girls. And for me, the importance, particularly in the Canadian context, is that we still struggle in Canada with the government, with the courts, even sometimes within our own communities, in understanding the interconnection between civil and political rights and economic, social, and cultural rights. In Canada, we still have a tendency to think about social, economic, and cultural rights as being more policy best practices and not fundamental human rights. And so part of what I was arguing for with the national inquiry was to really encourage Canada for all of the legal and policy changes to start with that recognition that the right to health, the right to an adequate standard of living, the right to be free from violence are not just simply policy issues, but are fundamental human rights that are as equally important as the right to participate in decision making, and that we can't sort of address those civil and political rights before we address the economic, social, cultural rights. In Canada, we are working towards addressing the right to housing as a right, but we still have a long ways to go. I think the other aspect of my work that I'd like to highlight in this illustrious forum is the importance of Indigenous women in governance positions. And I think those who provided opening remarks this morning also expressed the importance of Indigenous women in governance and leadership roles. And so this is another area of work that I have been engaging in, which is thinking about not only how do Indigenous women participate in state governance processes, but also how to decolonize and address the patriarchy that may exist within our own communities and our own governance systems that have been impacted by Canadian government colonial laws and policies. So I've been fortunate to be part of some projects with the Native Women's Association of Canada, as well as others who work on the situation of violence against Indigenous women and girls, where we've started to understand and look at
how Indigenous women understand leadership, how do we get ourselves into leadership positions, how do we mentor and support young women and girls into these positions. But importantly, from my own personal perspective, how do we also help our communities understand that addressing the situation of Indigenous women and girls and the violence that's often perpetrated against us is not a women's issue, that it is a community's issue. And that we can't say that we're going to address land rights first, or self-government, or autonomy first, and then address the situation of violence. That women's issues are everyone's issues, and so that we need to ensure that our own Indigenous governance has a strong recognition of the role of Indigenous women in leadership positions, and to ensure that we are able to address the challenges that are arising. So I think perhaps I will leave it there. I think I've got 1 minute left. that almost never happens. And so I just, I want to take, I think the last minute that I have then to just share the importance of the publication and the really finding ways to get into the government's approaches and policies on addressing violence. In Canada, we may have the legal protections that on the face that provide protection against violence, but we see so many ways in which policies and practices around extractive industries that have significant negative impacts. And so finding ways to bring in culturally relevant gender-based analysis into all government policies is a critical way in moving forward to ensure that women and girls can thrive in our own communities. Thank you very much. Muchas gracias. Vamos a pasar con la siguiente panelista, Jennifer Feller, Directora General de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, hasta por 5 minutos. Muchas gracias y también a las panelistas que nos acompañan el día de hoy. Para mí estar aquí con ellas, y bueno, gracias también a Brenda Gunn, que se está retirando. Thank you very much for your intervention and your participation today. Bueno, pues todo el mundo sabe que actualmente estamos viviendo en un momento muy crítico para el mundo, para los foros internacionales, para las organizaciones como Naciones Unidas. Hay una enorme polarización, agendas antiderechos que están tomando pues, espacios importantes y múltiples violaciones al derecho internacional, a los derechos humanos y pues, bueno, conflictos armados, desapariciones, crisis climática, etcétera. Y en este contexto, los derechos de las mujeres y los derechos de los pueblos indígenas pierden también, están en el riesgo de perder también visibilidad y espacios. Y es por eso que como le decía Norma hace un momento, es muy importante que sigamos fortaleciendo las alianzas entre las organizaciones de la sociedad civil, entre los pueblos indígenas, entre los activistas y los estados, que continuamos empujando esta agenda, porque se trata además de un acto de justicia histórica, se trata de una urgencia ética y se trata también precisamente de una urgencia que nosotros vemos también desde el Estado como política. México reconoce que no es posible avanzar hacia sociedades más justas e inclusivas, no se puede hablar de desarrollo sostenible sin políticas públicas interculturales, integrales, interseccionales,
diseñadas e implementadas con la participación plena de las mujeres indígenas. Estamos intentando construir estos espacios. Como decía Norma, no se trata de dormirse en los laureles, ¿no? Y decir, bueno, pues ya adoptamos la reforma constitucional en México y con eso ya está cumplida la misión. Hay mucho por hacer y efectivamente a veces no estamos de acuerdo necesariamente en cómo llegar, pero sí estamos de acuerdo a dónde queremos llegar. Y en este contexto, pues es muy importante para el Estado mexicano crear, precisamente seguir creando espacios para reconocer los saberes, las cosmovisiones, los sistemas normativos y capacidades de sanación y resiliencia comunitaria de los pueblos indígenas. Un referente central para avanzar en este camino es, como ya lo decía antes, la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, cuyo artículo 22 exige protección especial para mujeres y niñas indígenas frente a toda forma de violencia y discriminación. Otro referente, también ya lo mencionábamos, para nosotros es la Recomendación General número 39 del Comité de la CEDAW, que fue adoptada en 2022. Este instrumento histórico que reconoce la discriminación interseccional que enfrentan las mujeres, adolescentes y niñas indígenas, establece obligaciones claras para los estados en materia de prevención de las violencias, de acceso a la justicia, de atención integral a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva, por supuesto, participación política, protección a los territorios y reparación del daño y garantías de no repetición. Para nosotros como Estado, esta recomendación es una hoja de ruta para la acción estatal con enfoque intercultural y de derechos colectivos. Y en este ámbito quiero destacar que México fue sede de una de las consultas regionales que contribuyeron a la adopción de esta recomendación general. En el ámbito nacional, para nosotros es importante mencionar los avances estructurales que nos llevan hacia el objetivo de eliminar precisamente las violencias contra las mujeres indígenas en toda su diversidad. Como muchas aquí ya saben, hablaba yo de la reforma al artículo 2 constitucional en materia de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Esta reforma representa para nosotros un paso muy importante, no solamente hacia la reparación de desigualdades históricas, sino en el reconocimiento a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público y como una forma también de garantizar que las mujeres indígenas ejerzan plenamente sus derechos políticos, incluido el derecho a votar, a ser votadas en condiciones de igualdad con los hombres y sin que los sistemas normativos sean utilizados para restringir los derechos, ¿no? Que es una cosa que sucede también de manera cotidiana. De manera complementaria, México ha fortalecido políticas orientadas a la autonomía económica, el acceso a la tierra, la educación, la salud, la protección social de las mujeres indígenas, reconociendo que la autonomía es un factor clave para poder prevenir la violencia. Programas sociales como el apoyo del apoyo a la educación indígena, los microcréditos para el bienestar, la pensión Mujeres Bienestar, IMSS Bienestar, fertilizantes para el bienestar y Bien Pesca han permitido ampliar derechos y crear precisamente los primeros pasos para reducir brechas estructurales. En el sector agrario se han impulsado acciones para incrementar el acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y a los órganos de representación comunitaria, así como proyectos de fortalecimiento de los derechos agrarios de las mujeres indígenas, contribuyendo a su autonomía y a la prevención de conflictos y violencias asociadas al despojo territorial. México reconoce el papel central de las mujeres indígenas como cuidadoras y defensoras del territorio, la biodiversidad y la vida, y desde este punto de vista también tenemos que hablar, ¿no?, de las mujeres indígenas no solamente como objetos de derechos, sino como activas protagonistas precisamente en la defensa de estos derechos y de la comunidad y, como decía yo antes, de la tierra. Desde una mirada integral resulta indispensable para nosotros también visibilizar el derecho al cuidado. Ustedes saben que México ha sido uno de los promotores más importantes de este derecho, porque desde nuestro punto de vista el derecho al cuidado está en la base precisamente del cambio de las estructuras familiares, sociales, que precisamente limitan la posibilidad de que las mujeres participen activamente en la política, en la economía y puedan ejercer sus derechos de manera plena. En este contexto
pues para nosotros también el derecho al cuidado no es solamente un derecho individual, es un derecho colectivo. Y en este sentido pues es inseparable de los procesos de sanación comunitaria frente a eventuales violencias. En el plano internacional, México ha mantenido, como saben, una participación muy activa en la promoción de los derechos de las mujeres. El año pasado, como decía yo al principio, se celebró el Año de la Mujer Indígena, pero también el año pasado, en el marco de la Conferencia Regional de las Mujeres, precisamente adoptamos el compromiso de Tlatelolco, que establece una década de acción en la región entre 2025 y 2035 y que menciona específicamente que para nosotros, como México, era muy importante el tema de los derechos de las mujeres indígenas y niñas indígenas como parte de las acciones que el Estado tiene que instrumentar para efectos de garantizar el derecho al cuidado y con ello también garantizar justicia social y garantizar desarrollo sostenible. Pues cerrando diciendo pues que siempre seguimos dispuestos, abiertos al diálogo, a la cooperación internacional y a la implementación de políticas interculturales que contribuyan de manera efectiva a fortalecer nuestro marco jurídico, pero también a seguir fortaleciendo el marco jurídico internacional. Y como nos recuerda la Recomendación General 39 de la CEDAW, las mujeres indígenas no son beneficiarias pasivas de derecho, son titulares plenas, lideresas, guardianas de la vida, arquitectas de sus comunidades y también guardianas de la paz. Por eso para nosotros es muy importante que no permitamos que se creen oportunidades para retroceder en lo mucho que nos ha costado avanzar para garantizar estos derechos y para ello pues necesitamos seguir avanzando tomadas de la mano. Insisto, esto no quiere decir que estemos en acuerdo en absolutamente todo, pero que siempre es muy saludable, como decía Norma, hablar de la crítica, hablar de lo que no está bien, seguir, pero siempre en un marco de diálogo y siempre con la mente en que el objetivo que tenemos es común. Muchísimas gracias. Muchas gracias, directora general de Derechos Humanos y Democracia. Vamos a pasar la palabra a Rafael Rafín, especialista en políticas para la eliminación de la violencia contra las mujeres, de ONU Mujeres, hasta por 5 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias. Thank you. I will speak in English. So good morning, everyone. It's a real privilege to join you all today, and I would like to thank ICMIA and the government of Mexico for creating this important space. On behalf of UN Women, I also want to begin by recognizing our partnership with ICMIA. I know you work very closely, notably with our regional office for Latin America and the Caribbean, through the ACT program, which is a joint initiative with the European Union to end violence against women. And it has supported meaningful work across Latin America. I would like also to congratulate you for the guide. I had a quick scan already, and I look forward to reading through it further. I speak French, so I can read Spanish, although I'm not able to speak. So for us at UN Women, this conversation is especially important because it does not stand alone. It is part of a broader political commitment that we have been building together. We've heard mentions by Norma in opening of Beijing back in 1995. We've heard also from the different speakers how these are related concerns, violence against indigenous women, with other gender equality issues, and also how all these human rights, women's human rights, are interconnected. Would it be access to water, economic opportunities, political participation? And so I think this is really important to also look at the tools that are available for gender responsive policing, budgeting as well, and yeah, more broadly, all these tools that can allow governments, and I know it is implemented in Mexico, but other countries as well, in the region and around the world, to really make sure that everybody's needs is answered to, including indigenous women and girls. So this is, I think, an important entry point for public policies. But as part of this political commitment, I wanted also to remind that just last month was the Commission for the Status of Women,
And together with ECMIA and also the governments of Brazil and Panama, with the European Union and women's movement, including indigenous, Afro-descendant, and rural women's organizations, we reaffirmed together here in New York as well the need to strengthen regional dialogue on access to justice. As you know, it was the focus of the Commission from an intercultural and intersectional perspective. And that matters because we know that access to justice is only one piece of the response to violence against indigenous women. It is closely connected to prevention, protection, healing, reparation, and ultimately non-repetition of the violence. So when we ask what needs to change, we already know many of the challenges, and again, that was shared already by several speakers before me, but we know that indigenous women and girls continue to face structural discrimination shaped by colonial legacies. We know that many live far from services, that too often those services are under-resourced, and that data remains limited. And in all that context, many indigenous women's organizations are still expected to respond with short-term funding, and even now it was mentioned as well, shrinking funding and resources to make long-term change, and that is an increasingly difficult situation. So I wanted to highlight 3 areas where action is especially important for us. And these have already been illustrated, notably by some of the actions that the government of Mexico has taken. First, a call to center indigenous women's leadership. Too often we know that responses to violence are designed without the voices of the women most affected. But violence against indigenous women cannot be addressed through generic solutions. The response must be shaped by indigenous women themselves, which means, and again it was raised, respecting indigenous languages, knowledge, and governance systems. The question of institutionalization has been raised as well, and I think that's a really also a key point in that response. It means also recognizing indigenous women not only as survivors, but as leaders, experts, and agents of change, and we've had very good illustrations of that today. So in practical terms, what can we do? We can support indigenous women's organizations as first responders and invest in community-led approaches that women themselves identify as need. The second course of action for us is that services must become more culturally relevant and survivor-centered. For many women in general, and indigenous women as well, formal institutions are still associated with exclusion and mistrust. So accessibility that I was mentioning is not just about geographical distance that you have to cover to access the services. It is also about dignity. It means having interpretation in your languages. It means mobile services for remote communities. It means culturally safe referral pathways all along the chain of services. And it means, again, ensuring that indigenous women themselves are part of service delivery wherever possible. It also means recognizing that experiences are not the same for everyone. Age, disability, migration status, and gender identity can create additional barriers that systems often fail to see. Thirdly, we need to transform systems, not just individual services. Lasting progress depends on embedding intercultural approaches into laws, public policy, as the guy addresses, financing and data systems. It includes aligning national frameworks with international standards. We've heard about the CEDAW and the UN Declaration on the Rights of Indigenous People. It also means strengthening coordination between state justice system and indigenous justice systems to fully protect women's rights. It means improving ethical and disaggregated data so that violence against indigenous women is no longer invisible. So that means adapting, for instance, the survey tools to acknowledge specific forms of violence that may be specifically faced and experienced by indigenous women. That means maybe identifying other perpetrators or criminal perpetrators that are not necessarily identified in national existing surveys to understand
which groups are perpetrating this violence, and also capture the responsibility of states and institutions. It can also be through qualitative, localized data. And Brenda mentioned Canada. We also have the striking example of the femicide statistics that show in Canada how Indigenous women were particularly targeted. So looking at opportunities and reasons for hope, I just wanted to flag and acknowledge again the strength of Indigenous women's movements. Many of you are here today representing these movements. Thank you for your efforts and your leadership, which is already transforming communities. And we know that is needed, including from us, is meaningful inclusion and adequate sustained resources. So be sure that we stand on your side for that. And another opportunity is that we already have strong international frameworks that can be used to hold institutional accountable. We've heard the question of state responsibility, and I want to flag some of the international and regional courts of justice and notably human rights courts of justice that provide avenue for some of these cases. So let me close with this, a call to shift power, to listen differently, and to ensure that Indigenous women, girls, and youth are not only included in the response, but shaping it. So thank you again for inviting me and UN Women, and we're looking forward to continuing our close collaboration. Muchas gracias. Vamos a dar la palabra a nuestra siguiente panelista, Cecile Masakuraki, asesora global de género y derechos humanos de UNFPA. Tiene la palabra hasta por 5 minutos. Muchísimas gracias. Muy buen día. Me llamo Cecile Masakuraki, trabajo con el Fondo de Naciones Unidas para la Población y estoy muy agradecida de estar aquí porque empecé mi carrera hace 20 años con mujeres indígenas en Guatemala sobre cuestión de violencia, así que realmente es un placer estar aquí, pero voy a hablar en inglés si necesitan la traducción. So thank you so much to the Permanent Mission of Mexico and ICMIA for organizing this event today, and thank you to all the leaders in the room for the work you're all doing in advancing intercultural approaches to ending violence against women and girls. And congratulations on these excellent guidelines that were presented today. They clearly offer a critical and timely roadmap for addressing violence against Indigenous women, youth, and girls, grounded in decades of advocacy, knowledge generation, and lived experience. I think what we see in those guidelines, they remind us of a fundamental truth, which is that violence is not isolated. At UNFPA, we believe violence is the most extreme expression of structural inequalities, rooted in colonial legacies, systematic racism, and the dispossession of lands and territories. These dynamics are sustained not only by systems, but also by harmful social and gender norms that normalize violence, silence survivors, and perpetuate impunity. So to move to concrete actions to advancing comprehensive and intercultural approaches to addressing violence against women and girls, I'd like to make 4 points and highlight 4 key actions. First, we must transform social and gender norms that normalize violence. And this should be done through centering Indigenous women's knowledge systems, leadership, and identity. Is very much along the lines of what you were saying, Rafael. So transforming harmful social and gender norms should be done through community-led approaches that engage men and boys, traditional leaders, and institutions. But very importantly, this also requires centering Indigenous women's leadership to transform norms, putting at the center their knowledge, their leadership, and identities as foundational to prevention. At UNFPA, we recently organized an expert group meeting on femicides of Indigenous women and girls. And in this meeting, Indigenous women stressed that violence cannot be addressed without reclaiming the cultural, spiritual, and territorial dimensions that sustain life and community well-being. So a couple of examples of the work we do at UNFPA on this. In Colombia, we support Embera leaders who have taken their advocacy to the Congressional Women's Plenary to address female genital mutilation as a structural form of violence.
And in El Salvador, our program called Lideresas de Esperanza is aimed at strengthening the leadership of indigenous women to embed their worldviews into public health and safety commissions. My second point is about addressing violence through a holistic framework, as reflected in the guidelines, from prevention to care and culturally grounded healing to access to justice and guarantees of reparations and non-repetition. Preventing violence against indigenous women requires coordinated action across multiple systems: health, justice and police, social services, education, land and territorial governance. An effective response, therefore, must be multisectoral and rooted in intercultural approaches that recognize the interconnectedness of these systems, as well as the collective dimension of harm experienced by indigenous communities. It also means ensuring that institutions work in partnership with indigenous women's organizations to design and deliver responses that are culturally grounded, rights-based, and responsive to their lived realities. My third point is on reproductive violence and how we should focus on ending reproductive violence against indigenous women and girls, a systematic issue that is rooted in colonialism, racism, and state control. Reproductive violence against indigenous women and girls is a spectrum of coercive practices that target the ability of indigenous people to make decisions about their own bodies. And coerced sterilization, birth alert system, which allow child welfare agencies to flag at-risk indigenous women so that their newborn could be given to the state care, obstetric violence. That includes verbal abuse, physical restraints, and medical procedures without consent, and reproductive coercion, interference with contraception use or pregnancy outcomes by intimate partners or medical professionals. Reproductive violence is recognized as a key driver of the overall vulnerability of indigenous women and girls, as state-sanctioned control over their bodies often mirrors interpersonal violence. Addressing reproductive violence in the healthcare system entails implementing health and safety tools. So an intercultural approach means ensuring that health systems respect indigenous worldviews and recognize traditional knowledge as a preventing and protective factor. A couple of examples of the work we do in Peru. We work with Indigenous Women's Network to develop the Cipecua initiative, which provides government and communities with concrete tools for intercultural GBV prevention and response. In Fiji and the Pacific, we have revised the midwifery curricula and service delivery protocols to ensure they are culturally accessible and at the same time aligned with international human rights standards. My fourth and last point is on the question of data. We have to confront data invisibility as a justice issue. Underreporting and a lack of disaggregated data continue to obscure the scale of violence. It's not just a technical gap, it is a justice issue. We're working in Belize, Ecuador, and Panama through an empowering inclusion publication, which is piloting intersectional data analysis in censuses. And we've also worked with ECLAC to place 18 new indicators in the platform for statistics and population statistics to ensure the rights of indigenous people are monitored with precision. UNFP is committed to support the implementation of the principles identified in the guidelines that we heard about today by strengthening data and evidence, supporting indigenous-led approaches, and advancing accountability under frameworks such as the CEDAW General Recommendation 39 and the Convention of Belém-do-Pará. Ending violence requires transforming not only policies, but the norms and power structure that sustains it. It requires us to move from invisibility to recognition, from harmful norms to dignity and equality, and from commitments to accountability. Thank you very much. Muchas gracias, Cecilia. Vamos a pasar la palabra a Bernice Obay, de la Nación Wangui de Australia. Ella es integrante de la Escuela Global de Liderazgo de FIMI. Tiene hasta 5 minutos para su intervención.
to brothers and sisters that are in the room today. I join you in solidarity. I am Bernie Suki, Wani from Queensland in Australia, and I share with you, and I also thank this opportunity to be here representing with my family with the Global Leadership School. I share firsthand I am a survivor of violence at a young age and later in my late 30s. Both eras of going through the experiences of violence brings me to today, walking and standing in solidarity, having courage with my sisters, where we have been learning at the Global Indigenous Leadership School for Women, and what we have learned to be able to present here today is that we need to share our stories in truth, and the snapshot summary of that draws on the life and legacy of Indigenous women and girls whose lives from lived and living experience of systemic discrimination, of violence against women, girls, youth, and women, girls and youth with disabilities that face even greater exclusion. I am mum to 7 sons with my sisters, and it is a responsibility for us to be able to draw attention to choosing to be independent and raising our children solo, or our sons solo, and also raising the awareness with them, the importance of why we need to speak up about violence against women. To advance comprehensive intercultural approaches to addressing violence against Indigenous women, youth and girls is by embedding the guidance of CEDAW General Recommendation number 39 into a culturally grounded, action-oriented framework. This requires centering organisational objectives on Indigenous self-determination, ensuring free, prior and informed consent is an intentional and standard practice. This means empowering women in communities to shape decisions through clear, and it's not that you're not already empowered, it's that when we do go through these circumstances, it can question our worthiness and disempower us. Where through clear and inclusive language and transparent processes and accessible grievance and feedback pathways, it must also explicitly recognise that Indigenous women and girls with disability experience compounded discrimination and even greater exclusion, requiring targeted, inclusive and accessible responses across all systems. Concrete action is driven through 5 interconnected pillars. I like to call them river streams as well, because it's how we connect to each other, to the Mother Earth and us as women in the other pillars in community empowerment, agency, practice reform, allies and workforce capability, systems accountability and ongoing monitoring. These are strengthened by culturally embedded methodologies such as yarning circles, sacred women's spaces, which honour Indigenous women as knowledge holders of strength, resilience and insight, grounded in collective care, matriarchal leadership and ancestral knowledge. These spaces enable shared truth-telling as a pathway to justice, healing and restoration. The significance of General Recommendation number 39 lies in its role as a culturally grounded human rights mechanism, not just an instrument, but a transformative framework that positions Indigenous women and girls as rights holders, knowledge holders and decision makers. Embedding this framework into engagement processes and community service delivery creates shared accountability across communities, agencies, allies and stakeholders. Through tools such as the Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat Analysis, SWOT,
it becomes clear that the greatest risk is not the absence of law, but the failure to apply it. General Recommendation number 39 provides a clear pathway to shift systems from exclusion to accountability, recognising Indigenous women as central to prevention, protection and rights-based justice. This approach mitigates ongoing violence by transforming opportunity into action, embedding Indigenous women and girls' rights from across community, across the globe, education, advocacy and systemic reform. In practice, this means Indigenous women and girls are visibly recognised and respected, their traditional knowledge and biocultural protocols upheld, agencies act before further harm occurs, and systemic violence, injustice and exclusion are reduced. Ultimately, General Recommendation number 39 must be visible, not only in policy, but in everyday practice. The question is no longer why this must be implemented, but who is willing to act, be accountable, and walk with us, not without us or for us. Thank you. Muchas gracias vamos a dar espacio. Muchas gracias a las periodistas que todavía nos acompañan. Vamos a pasar la palabra al público para 2 participaciones. Primero la compañera y luego el compañero. Adelante. Micro. Hola. Hola, mi pregunta es, ¿cómo esa información llega a nuestras comunidades? Insisto globalmente, toda esa información está poniendo más y más en las redes, pero no llega a nuestras comunidades, porque nuestras comunidades no tienen el mismo acceso al internet, a las redes sociales y al recurso que necesitamos para acceder en los computadores. También significa que yo insisto que el gobierno lleva esa información a nuestras comunidades y trabaja juntos con los traductores para que esa información llegue en la lengua materna de nuestras comunidades, para que nuestras hijas y mujeres y hombres entiendan qué son esas reformas. Hay una barrera económica y lingüística para nuestros pueblos y compañeros llegar a ustedes. Necesitamos la inclusión de las lenguas maternas en estas reformas. Necesitamos hacer esta información más accesible. Muchas de nuestras mujeres y ancianos no pueden leer, tampoco pueden leer en sus lenguas maternas. No es solamente ponerlo en el internet y escribirlo, es tener traductores y personas que pueden entrar en nuestras comunidades y explicar todo lo que está pasando en esas reformas y qué significa para ellos y sus propias vidas. Quiero hablar sobre esto porque es importante e impactante qué está pasando en las montañas altas de Guerrero. Sobre nuestras niñas están forzados a casarse de niñez. Esto también es un problema de acceso de información en su lengua materna y educación. Y eso es porque es tan importante integrar las lenguas maternas en los políticos. La realidad es ahorita hay una falta de oportunidad y capacidad para que las familias puedan tener un bienestar económico, y eso lo hacen disparados y que hacen que le dejan sus hijas casarse con hombres mayores. Esto todo está conectado con la falta de accesibilidad en las lenguas maternas y
la integración de nuestras mujeres en los sistemas económicos para que ellos mismas puedan hacerse sus propios trabajos y hacerse económicamente. Gracias. Buenas tardes. Nosotros venimos representando el Consejo de los Pueblos Originarios, somos integrantes de ello. Nosotros nacemos por las necesidades de nuestros pueblos indígenas aquí en la ciudad de Nueva York. Pero la misión de nosotros viene, en el caso mío, desde la niñez. En los años 60, yo tenía 5 años aproximadamente, yo escuchaba la palabra cuando alguien era mayor de edad y decían, no tienes novia, no te has casado, ve a la montaña y cómprate una indígena. Entonces, esa problemática que acaba de hablar mi hija, es una problemática que viene de años. Y no es nada más del estado de Guerrero, de la montaña alta del estado de Guerrero, es a nivel mundial. La venta de niñas es una problemática que no sé si la traten en el libro, pero debería de ser tratada porque es violación, es sus derechos humanos, y estamos teniendo eso día a día. Es una de las cosas que a mí en lo personal más me concerne y más me duele. Ver a ese tipo de niñas que no tienen esa accesibilidad y que les cortan su futuro. Una vez que ellos se casan no tienen prácticamente ningún futuro. Conozco personas ahora grandes que fueron casadas de niñas y el marido las golpea, el marido abusa de ellas y absolutamente nadie hace caso de ellas. Y sí me gustaría saber si esta problemática lo tratan en este libro o hay que tratarla porque es de verdad muy fuerte. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien de las panelistas quiere intervenir? Adelante. Gracias. A lo mejor nada más retomar un poco el tema muy importante de la cuestión del acceso de la información a los pueblos indígenas, a las comunidades, y cómo eso también es una enorme barrera para la garantía de derechos y también incluso para el conocimiento de los derechos, porque no es nada más garantizarlos, sino saber cuáles son los derechos de los cuales se gozan. México ha estado haciendo una serie de esfuerzos que yo creo que pueden ser tomados también como práctica para otras regiones, para otros estados. Una de ellas, por ejemplo, es precisamente en el marco de la prioridad que la presidenta Sheinbaum le da a los derechos de las mujeres, se diseñó una cartilla de derechos de las mujeres cuya precisamente el objetivo principal es distribuirla entre la población del país para efectos precisamente de mejorar el conocimiento de toda la población independientemente de qué tan marginada esté sobre los derechos que el Estado tiene que garantizar. Y en este contexto se ha hecho un esfuerzo bastante grande para traducir esta cartilla a las diferentes lenguas indígenas que tenemos en México, pues que son varias. Entonces, son pequeños pasos, pero a veces se nos olvida, creo que estamos mucho instalados en esta cuestión como macro, ¿no? De la gran política internacional, los grandes instrumentos, y muchas veces también tiene esta acción ir acompañada de manera paralela, de volver al tema básico que muchas veces se nos escapa, que es simple y sencillamente el propio conocimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación también está haciendo grandes esfuerzos para efectos del acercamiento a territorio. La Suprema Corte se ha desplazado por primera vez en este gobierno a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, para efectos de dialogar también sobre los diferentes sistemas de justicia que existen dentro del país y cómo se puede reconciliar también el sistema federal con estas cuestiones en los pueblos indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias a Jennifer Ferri. Vamos a pasar la palabra a Cecilia Mazzacurati. Adelante. Thank you so much for these excellent interventions. I just want to make a couple of comments. On the question of access, of the digital divide and accessibility of online information in local languages, etc. And I think you're very right. This is very important, and I think it's a number of things. It's making sure there is access.
so that there is connectivity in the communities, etc. Then once that happens, making sure everyone has access, because we know that very often women and girls have less access, even if access is possible. And then making sure that the online world is safe for women and girls. And that includes this space being safe in their own language, because we know that there is very little, and actually less and less, moderation of harmful content, and that's already in English. And in other languages, very often, there's very little moderation, let alone indigenous languages. So it has to come really with a system so that women and girls can be can have access to the information, have access to the structures and the systems, have access to the information, but also are protected, so that systems are designed in a way that takes their protection into account, because we know that actually 60% of women and girls online, and this is a global figure, have experienced violence online, which is much more than physical violence, which is 30%. So online space is more dangerous for girls and women than the physical space. The other comment I wanted to do was around the question of child marriage, which is a global phenomenon, sadly, remains a global phenomenon. At UNFPA, we have a global program with UNICEF on ending child marriage that has existed for over 10 years now, and that is implemented in a number of countries, including in Latin America, and Guatemala in this case. And yes, we see that it remains a challenge. It's sometimes presented as a cultural practice, and we've heard earlier today about the importance to not use culture as an excuse or a defense to harm women and girls. But I think beyond the question of culture, mostly it's a patriarchal practice, and that's what we see in common between the population of Guatemala and the Gambia and in Asia, that is about considering girls as of low value and as a money of exchange. And so it's really about trying to change these norms that I was also mentioning earlier today, so that the rights and agency of girls everywhere is respected. And yes, sadly, we see that there's still a lot of work in the question of child marriage. Thank you. Muchas gracias a Cecilia Mazacuati. Vamos a pasar el micrófono a Norma Don Juan de la región México del ECNA para que nos dé palabras de cierre y conclusiones de este panel. Muchas gracias. Gracias, pues el tiempo no perdona, tenemos que hacer una pausa a este diálogo y pues fuimos comentando en las distintas intervenciones que se nos reconoce y que nosotras también nos reconocemos como sujetas de derechos, arquitectas, guardianas, creadoras, protagonistas, arquitectas de nuestras vidas y las vidas de nuestros pueblos. Así que creo que ya tenemos una base común y que eso pues es determinante para poder definir cómo vamos a participar y qué tipo de relación vamos a tener frente al Estado, que siempre es un tema complejo, tener o no tener relación con el Estado y qué tipo de relación. Eso siempre ha generado varios cuestionamientos entre nosotras y entre nuestros pueblos, pero es posible generar esas relaciones para transformar los sistemas. Tenemos que transformar los sistemas, pero no hay una sola respuesta, no hay una sola acción, no se va a realizar en 6 meses o en 2 años. Son cambios que a veces son muy lentos, pero que es necesario, decimos nosotras, seguir sembrando cada día la acción, la palabra, la propuesta, para que en algún momento pueda dar fruto. Probablemente no nos toque a nosotras que podamos hacer la cosecha de este fruto, pero sí algunas de nuestras hermanas que van a continuar. Entonces, seguir insistiendo y trabajando, que estos lineamientos, este pequeño aporte que como etnia estamos haciendo a las hermanas, no solo de América, sino de otras regiones, pueda ayudar
no estamos abordando las problemáticas porque no necesitaríamos varios tomos de libro, sino más bien estos lineamientos tienen un marco macro internacional. Es decir, está tratando de reconocer y responder a los distintos contextos que vivimos las mujeres indígenas. Entonces nos da bases generales, a partir de las cuales podemos ir construyendo lo específico, que ahí también hay que pensar, y esos diálogos que tenemos con los estados y con las agencias de ONU, de que puede haber propuestas con planteamientos generales, pero que conforme van llegando al territorio tienen que ir modificándose a nuestros contextos, porque en un mismo territorio podemos encontrar diversidad, así que eso es parte de la tarea que tenemos que estar haciendo y pues seguir trabajando en la construcción de estas alianzas entre nosotras como mujeres, alianzas con nuestros hermanos, qué bueno que hay varios hermanos, para que también se siga trabajando en que las violencias no son el tema ni la agenda de las mujeres, son la agenda de los pueblos. Estamos hablando de la vida de los pueblos. Y a veces todavía encontramos en los espacios mixtos hermanos que dicen la agenda de las mujeres es allá y la agenda de los pueblos es esta. Entonces hay que seguir también, y esperamos entre los hermanos que están aquí tener aliados, para seguir reflexionando en esto. No es la agenda de las mujeres, ni las violencias son el tema de las mujeres, son el tema de los pueblos. Y así tenemos que abordarlo. Y pues las alianzas también frente a nuestras propias autoridades, pero también frente a los estados. ¿Qué alianzas, con quiénes y cómo vamos a hacerlas? Con la academia, con los distintos actores que están en los territorios. Hay que seguir construyendo. Claro, tenemos motivos para sentir en algunos casos desconfianza, pero también debemos de confiar en nuestra sabiduría y capacidad para poder establecer alianzas en términos claros y de respeto mutuo. Así que pues otra noticia es que en algunos meses vamos a tener la versión en inglés para que quienes no tienen la facilidad del español, pues también puedan acceder al documento. Así que por el momento nos disculpamos con quienes no hablan español, porque solo tenemos la versión en ese idioma, pero en unos meses ya tendremos la versión en inglés. Y agradecerles nuevamente su presencia y su escucha y participación aquí. Muchas gracias. Y vamos a pedir a nuestra hermana Marvelina que nos ayude a cerrar este momento. Ahí está el micro. Sí. Batumate, Mandumate, and Marimi overnight in Wachil, Paramarachi, Lukinari, Kablania, Moran, Batumate, and Lumati, and Vegas. So, Rosa, Elia, Chiapa, Unam Mexico, Unam Panama, and Maradi, and Aqua, and Aranai. So, it was a 190. Iyan mala nabile wena panay kine sa iladumagan may problema mamamay may problema dumagan wena dumagan tulad po ang nabile ang nabantay. And so iwabi sumis malat wala pa wala ni wala ulo wala wala maritos malat wala besera amarga sumas maladi to nuet pa bien beso tikini uhigar amarga be mayo wedi amarga uhigar beso hindi may sana babi na niya a veces aquí porque amar al bananay y amar me cubur mala sunana berian matana kuagua putui kuagua una kuagua nagur manyai wean napa wean mat amar sab wedi goban maran bamuar anau menganan maran banay usan dari eso we ya basun mayenai di nandumate babumate na
a veces ama contra que nega tu uva pe mai muy liba pe puti hable más cansado y más nanaiti to nuet na veces de aquí es como voy a chine amar perguna ikine había verdad esa que lleva dar mal y alma que ama perguna que eso con nuet cual amar rupat na veces pequeño y tomarlo. Muchas gracias, compañera Marvelina. Agradecemos a todas y a todos los presentes en este panel de políticas interculturales para prevenir y erradicar las violencias. Creo que hubo algunas personas que querían también intervenir, pero igual estamos aquí todavía para que puedan de manera personal platicar. Gracias a todos y todas por acompañarnos en este evento paralelo de LECMIA. Esperamos poder volver a transmitir en otro momento. Agradecemos por estar acá presente y por siempre acompañarnos. Agradecemos a todos y a todas. Y así se termina nuestro evento del ECMIA.